Pues aquí estamos hoy lunes y yo creo que en muchos lugares ayer domingo se celebró la solemnidad de la ascensión de Jesús. eh, y entonces yo quería hablar un poco de la ascensión y especialmente de Jesús sentado a la derecha del Padre. Entonces, si vemos la lectura de Hechos de los Apóstoles, en el primer mismo capítulo, siguiendo al último capítulo de Lucas, porque Hechos es la segunda parte de la obra lucana, pues en esta primera lectura se habla de que Jesús ascendió al cielo y habla acerca de la restauración del reino, etcétera. Y el salmo es uno de los varios salmos que hay que se llaman de entronización. Dios asciende a su trono, se sienta en su trono sagrado. Si fuéramos a ver especialmente los últimos capítulos del libro de la Revelación, del Apocalipsis, vemos que se habla varias veces de el trono donde se sienta Dios y el Cordero. Brota, por ejemplo, un río de agua viva en el capítulo 22 de Apocalipsis, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Entonces, ya Jesús está totalmente unido y identificado con Dios y hasta sentado junto con Él en el trono, ¿verdad? Divino. Y si vamos a la segunda lectura de Efesios, habla de cómo Cristo resucitó y que Dios desplegó, el Padre de la Gloria, Dios desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Creo que si consultamos la primera a los Corintios en el capítulo 15 sobre la resurrección, dice que Dios ha sometido todas las cosas bajo sus pies, pero todavía se espera pues una victoria final cuando se someta todo. Pero ustedes recordarán que esto de sentarse a la derecha de Dios se encuentra en un salmo muy interesante, muy importante, que es el Salmo 110, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Y dice que lo ha jurado Yahvé y no se ha de retractar. Tú eres por siempre sacerdote según el orden o modelo de Melquisedec. Sí, aquí tenemos un salmo que habla de el Señor sentado a la derecha de Yahvé Dios y que también es un sacerdote como Melquisedec, que es un sacerdote que bendijo a Abraham. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, lo cual indica,
Y es el argumento del capítulo 7 de la carta a los Hebreos, que Melquisedec representa un sacerdocio mucho más superior, vamos a decir, que el levítico judío. Porque si Abraham es vamos a decir, el bisabuelo de Leví, que es un hijo de Jacob, el nieto de Abraham, de donde vienen los sacerdotes judíos, comenzando por Moisés y Aarón, pues quiere decir que Abraham está reconociendo la superioridad de Melquisedec, dándole el diezmo, siendo bendecido por el superior Melquisedec, y entonces Jesús es un sacerdote como Melquisedec, o mejor dicho, según el modelo de Melquisedec, superior a Melquisedec, que era un personaje muy interesante en el tiempo de Jesús, más allá de lo que dice la Biblia de él, que es muy, muy poco. Génesis 14, el Salmo 110, y después la carta a los Hebreos, especialmente el capítulo 7. Y precisamente la carta a los Hebreos, que es la carta acerca del sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdocio de Cristo, comienza hablando que Cristo es el Hijo de Dios, enviado después de que Dios había hablado por medio de los profetas. Al final de los tiempos habla a través de un hijo, a quien ha hecho heredero, por quien hizo los mundos, el cual, siendo resplendor de la gloria e impronta de su sustancia, el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más les supera en el nombre que ha heredado. Entonces tenemos eso. En el Evangelio de la lectura del día de la Ascensión, se trata de la última parte de Marcos. Es un poco como una añadidura al Evangelio de Marcos, y habla de una aparición de Jesús y unas promesas de Jesús, pero dice: después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Así que también en las lecturas de la Ascensión se habla de Jesús sentado a la derecha de Dios. Y regresando de nuevo a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, compara al sacerdocio de Cristo con el sacerdocio anterior del Antiguo Testamento, y dice: ciertamente todo sacerdote está en pie cada día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, Jesús, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, él mismo, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Y habla de la nueva alianza, citando a Jeremías 31, que es muy famoso. Y lo que dice es que en el verso 19 del capítulo 10 de Hebreos: teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario, la misma presencia de Dios que era simbolizada en el Antiguo Testamento por el Santo de los Santos, un recinto del templo que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el gran día de la expiación. Y
salpicaba sangre, ¿no? Dice, en virtud de la sangre de Cristo tenemos seguridad para entrar en este santuario real de Dios por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través del velo. El Santo de los Santos tenía un velo que era lo que separaba ese lugar prohibido todo el año, ¿verdad? Es decir, de su propia carne. Así que dice que el velo es la propia carne de Cristo y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón. Así que fíjense qué interesante son estas imágenes que nos da la Biblia para nosotros seres humanos que no podemos imaginarnos lo espiritual, que no debe de tener imágenes, ¿verdad? Dios no es un hombre y sentado a la derecha de Dios exactamente hay una silla en el cielo, vamos a decir, ¿de qué se trata, verdad? Son imágenes que deben evocar en nosotros pues toda una comprensión de que el sacrificio de Cristo nos reveló quién era Dios, y con la venida del Espíritu Santo o la entrega del Espíritu Santo, que según el Evangelio de Juan ocurre en la misma cruz. En Juan no hay que esperar 50 días para Pentecostés, después de la Pascua o de la muerte de Cristo. En la misma cruz, Jesús, después que le ofrecen un hisopo empapado en vinagre, tomó el vinagre cumpliendo el Salmo 69, verso 22, y dice, todo está cumplido, he terminado mi obra. En hebreo se diría, y ahora en vez de estar en pie me puedo sentar victorioso después de la obra. Pues inclinando la cabeza entregó el Espíritu. No expiró como en Marcos, o no como en Lucas, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, con otro salmo, sino aquí entrega el Espíritu, sería el verbo de donde viene tradición, entregar, y después lo que corresponde a entregar es recibir, y después de la resurrección, en el próximo capítulo de Juan, capítulo 20, le sopla, le insopla, vamos a decir, le sopla adentro, con la misma palabra que se usa en Génesis para Adán cuando le soplan en las narices, y dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Y dónde sería el trono de Dios? Pues sería en el Santo de los Santos, donde se sienta Yahvé, pero ya se me acabó el tiempo.